Bien, luego de escuchar la ponencia y la revisión que ha hecho Denis Parra de proyectos que se están llevando a cabo en Chile sobre desarrollo de sistemas de recomendación y colaboraciones o incorporación de sistemas de inteligencia artificial en los procesos de creación artística, vamos a dar paso al foro de conversación. Hemos tenido una mañana en que desde Barcelona nos ha acompañado Ferran López comentando el análisis que vienen haciendo desde Tecnecultura en relación al curso que seguiría en los próximos años el comportamiento de los públicos en función de los estudios que vamos conociendo, y al mismo tiempo Ferran nos ha descrito cuáles serían los desafíos que tendrán los espacios culturales en relación a estas nuevas audiencias. También durante la mañana hemos escuchado a Luisela Massa, quien desde Londres nos ha presentado cuál es la lógica de funcionamiento de Google Arts, cómo han incorporado la innovación, cómo fomentan la participación y la interacción de los usuarios, cómo piensan, de hecho, la formación de nuevas audiencias para la cultura. Y escuchábamos recientemente a Denis Parra contándonos justamente la investigación, que de momento son experiencias de laboratorio, y que creo, o tengo la impresión, que serán de alto potencial, especialmente para el sector cultural en los próximos años. Han habido preguntas, han surgido algunos comentarios en el chat y quiero que justamente vayamos abordándolas. Me encantaría partir con Luisela, quien está conectada desde Londres. Luisela, muchas gracias por estar en este foro. Una de las preguntas que más se han repetido es cómo es la relación de Google Arts con las organizaciones culturales. Cómo las elige para que sean parte de la plataforma, hay un equipo que toma esa decisión, y qué tipo de convenios o acuerdos se hacen con las organizaciones y espacios culturales, porque llama mucho la atención el alto impacto que puede tener y por eso hay mucho interés. Luisela, por favor. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros y de poder contestar a esta pregunta. Es una pregunta muy interesante porque de hecho hemos empezado en 2011 con solo 17 socios de 11 países alrededor del mundo y ahora tenemos más de 2.000 socios, instituciones culturales grandes y pequeñas de más de 80 países. Entonces, ¿cómo decíamos, cómo vamos a elegir quién participa a Google Arts and Culture? Bueno, es muy simple. Cualquier organización cultural, non-profit, o sea, sin forma de lucro, como por ejemplo museos, fundaciones, archivos, que quiera participar en Google Arts and Culture, puede apuntarse. Hay un formulario donde señalar su interés. Está en el sitio web oficial de Google Arts and Culture. Y cómo funciona básicamente, cualquier organización puede pedir de añadir su colección de forma gratuita y el servicio es enteramente gratuito. Nosotros vamos a contestar a este formulario con más información sobre cómo hacerlo y cómo señalar el interés en un acuerdo con Google Arts and Culture para subir el contenido a la plataforma. Este contrato, este convenio, queda entre las dos instituciones, o sea, entre Google Arts and Culture y los socios. Y sigue siendo, como hemos dicho, gratuito porque Google Arts and Culture quiere ser un socio tecnológico, una ayuda tecnológica a cualquier institución que quiera compartir de forma gratuita su colección online. Y por eso seguimos con la misma forma de compartir la plataforma con cualquier institución, que sea técnica o menos técnica, que sea grande o pequeña, todas pasan por el mismo, decimos, formulario, por el mismo proceso. Ok, muchas gracias, Luisela. Quería ir ahora con una pregunta para Ferran López. En tu presentación comentabas la necesidad de que surjan probablemente en este nuevo escenario
nuevas formas de creación o preguntarnos a lo mejor por las narrativas, ¿no? Ahí, Ferran, te quería pedir si pudieras profundizar en ese punto. ¿Cómo piensas que deberían ser las nuevas narrativas de ahora en adelante en este escenario híbrido que aparentemente habrá entre lo presencial y lo digital? Ferran. Gracias por la invitación y por todo. No sé si soy la persona adecuada, en fin, no lo sé, no sé cómo tienen que ser esas narrativas. Sí puedo decir que creo que son muy difíciles. Es decir, yo me he preguntado por ello sin encontrar respuesta. He tenido conversaciones con creadores a los que respeto mucho y siempre acabamos en el mismo punto de que son muy difíciles. Es decir, no están escritas, no está escrito cómo deban ser, y la experimentación y el ensayo y el error me parece que es el único camino que nos puede llevar a encontrarlas, ¿no? Tenemos pistas, ¿no? O sea, la idea de que tendríamos que intentar aprovechar pues, los aspectos positivos de un lado y del otro, buscar cómo conjugarlos de forma óptima, pero no sabría definirlas, solo sabría decir de ellas que son muy difíciles. Tienen que ser narrativas muy fuertes, que interpelen de forma muy contundente a aquellas comunidades a las que interpelen, porque las tienen que conectar con fuerza. Algo que sea capaz de mantener nuestra atención un rato frente a una pantalla y a la vez luego en otro momento en un espacio físico, y que nos lleva a interactuar con otros miembros de la comunidad sobre lo que allí se está explicando. Esto tiene que ser algo fuerte, o sea, tiene que ser algo que de hecho es todo un reto creativo que no está al alcance de un gestor cultural como yo, digamos. Probablemente tiene que ver con pensar entornos inmersivos o que fomenten la participación de las audiencias, ¿no? Al menos eso pareciera que involucra y vuelve relevante un contenido. Sí. Sin duda la tecnología, ya si nos vamos a meter en tecnología, pues podemos explorar todas las posibilidades que nos ofrezcan para el fondo es conseguir eso, conseguir conectar en diversos momentos, ¿no? Si lo hacemos una sola vez no tendrá sentido físico o digital, pero no tendrá sentido el híbrido. Si queremos que sea un híbrido, tiene que ser en diversos momentos, tiene que tener continuidad en el tiempo. Cuanto más inmersivo, cuanto más tanto la experiencia física como la digital, cuanto más inmersivas sean, y por lo tanto, cuanto más cercanas estén entre ellas, más continuidad puede haber. Pero pueden ser pistas por las que ir buscando, sin duda. Ok. Denis, hay una pregunta sobre el sistema de recomendación que presentaste en relación a cómo se alimenta, entre comillas, el sistema de recomendación. Porque normalmente la pregunta que se hace el sector cultural es el riesgo de reducir los gustos o las recomendaciones a ciertos parámetros. Entonces la pregunta de fondo es cómo garantizar esa diversidad de gustos, cómo se alimenta un sistema de recomendación para garantizar esa diversidad, ¿no? Creo que de algún modo tú también lo planteabas en la última parte de tu charla, pero me encantaría que pudieras profundizar, Denis. Sí, bueno, primero los sistemas de recomendación no todos son iguales. Y el aspecto que profundizamos nosotros es el de personalización, que si bien algunos sistemas pueden ser no personalizados y pueden funcionar bastante bien recomendando lo más popular, el desafío es poder identificar los gustos de las personas y poder encontrar esos elementos que realmente van a ser interesantes para consumir, ¿ya? De los usuarios. Ahora, aún así es fácil que las señales que indican gusto, igual de alguna forma estos sistemas, como son automatizados, las obtienen digamos, del grupo, de toda la gente que está consumiendo. Entonces, básicamente esto implica sistemas más complejos
que los sistemas típicos normalmente tratan de optimizar una métrica, por ejemplo, clics, ¿ya? O engagement. Entonces, si yo muestro algo popular, la gente va a hacer clic, va a verlo, porque también hay una noción de familiaridad. Si esto me parece familiarizado o estoy familiarizado con ello, al menos voy a intentarlo, ¿ya? Pero de pronto si uno piensa como en un sistema como Spotify, tiene varios tipos de recomendaciones. Uno hace una lista, por ejemplo, y te recomienda canciones para continuar la lista. Y normalmente ahí no es muy como diverso, pero cuando uno entra a una cosa que se llama el Discover Weekly, el sistema trata de recomendarte artistas que nunca has escuchado, pero que de alguna forma están en los géneros o en los estilos que a ti te gustan. Entonces, cuando uno trata de armar estos sistemas, tiene que poner de forma explícita para evitar sesgos de popularidad en este caso, que uno quiere incorporarle diversidad. Y eso tiene un costo, porque si no le achuntas a lo que le gusta al usuario va a decir, este sistema no predice bien mis gustos, me voy. Pero por otro lado, si uno encuentra un buen balance, uno va a encontrar cosas que le gustan al usuario con las que está familiarizado, pero también va a llegar digamos, al santo grial de los recomendadores, que es la serendipia, que es encontrar algo que tú no esperabas encontrarte, que te encantó, y que tú sabes que si no hubiera sido por ese recomendador no lo encontrabas. Es un desafío súper grande, porque muchas veces uno se encuentra algo relevante y dice, pero esto yo lo podría haber buscado por mi cuenta, ¿ya? O uno se encuentra algo que es diverso, pero no coincide con lo que me gusta. Y ese punto exacto es la razón por la cual hay conferencias, hay grupos de investigación que trabajan en estos temas. Es difícil, y especialmente cuando uno está hablando de temas culturales. Pero justamente el desafío está en incorporar diferentes señales del contenido de lo que hablamos, o sea, el contenido de la música, el contenido visual, de repente conectar diferentes modos de contenido, y a la vez poder encontrar diversidad y cosas de descubrimiento. Y por eso estas interfaces que hemos hecho de repente no tienen tanta personalización, pero permiten que el usuario vaya explorando por sí mismo. Le damos el control al usuario. Encontrar ese punto exacto es lo ideal. Hay que seguir como investigando, pero para mí darle la opción al usuario que explore, como en Moodplay, como en el portal de Zurdo, abre la oportunidad para que puedan descubrir cosas que están como en la cola larga, las cosas difíciles de encontrar, pero que el usuario sí va a poder hacer que estos artistas, que de repente son muy interesantes, obras de gran calidad y que no son muy conocidos, también emerjan y aparezcan en los contenidos que pueden consumir los usuarios. Gracias, Denis. Sin duda ese es un punto fundamental, ¿no? Que normalmente es la crítica que se hace a los sistemas de recomendación que reducen el abanico de posibilidades. Luisela, quería volver a Google Arts, especialmente pensando en esta conversación sobre algoritmos y recomendaciones. En el caso de la plataforma de Google Arts, ¿ustedes trabajan con sistemas de recomendación para el usuario, para quien entra a la plataforma? ¿Cómo son esos sistemas de recomendación? Te lo pregunto porque hay bastante mito y hay bastante conversación circulando acerca. Bueno, hay varias formas de explorar Google Arts and Culture. Por ejemplo, se puede utilizar el sistema de búsqueda, que simplemente es muy parecido a la búsqueda de Google tradicional, o sea, buscando, yo qué sé, el nombre de un artista o medio o una época. Y Google Arts and Culture nos hace ver unos resultados más o menos como ya conocemos Google Search. Pero también tenemos un sistema de recomendación, sí, claro. Ese sistema nos ofrece la oportunidad de explorar Google Arts and Culture, por ejemplo, siguiendo las obras del mismo artista, o más bien unas épocas, o más bien un siglo, o un medio de comunicación artística, una forma como, por ejemplo, dibujos o otra forma de expresar la conversación artística. Y todo esto está hecho a través de del sitio web, funciona también en el sitio web, pero también queda quizás más claro en la app móvil
Hay una app móvil gratuita que se llama Google Arts and Culture y donde ese sistema es quizás más intuitivo para que se pueda explorar la plataforma simplemente haciendo clic. Con un clic se puede pasar de una forma de ver una obra a una exposición, a una colección entera. Todo está a la distancia de simplemente de un clic. Más o menos esto es la visión. Y hay más realmente necesitamos algo así porque no solo porque es útil, pero realmente porque también hay más de 6 millones de imágenes en la plataforma Google Arts and Culture hoy a día, más de 10.000 exposiciones y miles de tours virtuales hechos con Street View. Entonces, realmente necesitamos algo que pueda ayudar a los usuarios a explorar tantos contenidos. Sí, es increíble el número de la colección, ¿no? Ferran, hay dos preguntas que se plantean. Una tiene que ver con lo que mencionabas sobre lo presencial, ¿no? Y preguntan puntualmente qué valor le das tú a lo presencial frente a lo digital. Y lo segundo es algo que se mencionó, que yo lo mencionaba en la introducción a la conferencia de Ferran, y es que por lo menos en la investigación que yo he hecho, tu trabajo de formación en gestión cultural es pionero en cuanto a incorporar temas de inteligencia artificial. Entonces me encantaría que pudieras referirte también a cómo estás pensando en la colaboración que puede hacer la inteligencia artificial con la gestión cultural. Ferran. Bueno, el valor de lo presencial, digamos, todos lo tenemos, ¿no? Es difícil de expresar, pero todos lo tenemos claro, yo creo. Es en base a la experiencia, es decir, la experiencia, digamos, una experiencia compartida, esto es algo que lo digital difícilmente iguala. Es decir, esta misma tertulia tendría un algo que me costaría ahora de explicar si la tuviéramos en una mesa en Santiago de Chile. Sería diferente. Seguramente, además, no estaría tan acotada, es decir, Denis y yo acabaríamos hablando de no sé qué, que igual lo hacemos, pero va a tener que ser más proactivamente buscado por los dos, o con Luisela. Es decir, habría unos intangibles, un espacio a la creatividad, a la relación humana, que lo digital acota y hace mucho más difícil, hace más. Entonces, todo esto, sin darnos cuenta, no está en lo digital. Lo digital conserva muy bien la esencia del contenido, conserva muy bien el kilo, el peso, conserva muy bien, por decirlo de alguna forma, el valor más tangible de la propuesta, ¿no? La explicación, la narrativa la mantiene, pero esa vivencia experiencial tiene muy difícil, bueno, es muy difícil, incluso ahora podemos tener un chat en paralelo, podemos tener mil cosas, pero no igualarán esa experiencia. Aparte, la producción de contenido digital requiere, y del contenido digital clásico, el más clásico que puedan tener en Netflix, o el que más se parece al cine o a las series, tiene unos procesos, una liturgia y unos costes que lo hacen, genera una distancia tanto física como temporal entre el espectador y la creación. Lo presencial tiene una inmediatez, una velocidad para elevar de la sociedad al escenario, para elevar de un debate social a un debate entre una comunidad, entre espectadores, que también tiene difícil el contenido digital clásico, digamos. Para mí son dos factores fundamentales, el primero, sobre todo. Sin embargo, a la vez, creo que, mientras no tengo ninguna duda de que hay un valor esencial en lo presencial que es fundamental y que hay que preservar y que además sobrevivirá, hagamos lo que hagamos, no nos tenemos que preocupar, por mal que lo pase durante un tiempo. Creo que desde lo presencial no debemos mirar a lo digital con displicencia, no debemos renunciar a utilizar lo digital para ampliar, por ejemplo, como ahora, es decir, la tertulia en un café de Santiago de Chile sería mejor que esto, pero da la casualidad de que esa tertulia era imposible fue imposible en junio y hubiera sido imposible ahora. Es decir, este sucedáneo
siendo un sucedáneo de aquella experiencia, es muy buen sucedáneo. Es decir, esta experiencia ha salvado el Congreso Digital, el contenido y las relaciones que podemos establecer a partir del seminario van a ser muy interesantes. Es decir, no tenemos que renunciar a lo digital por ver el valor que sí hay en lo presencial. Y respecto a la segunda pregunta, la inteligencia artificial, yo soy muy amante de defender que antes de llegar a estas capas más glamurosas, Big Data, inteligencia artificial, no renunciemos a la small data, al dato pequeñito, al dato que en la cotidianidad están generando las organizaciones culturales, que ya contienen mucha información, la que es más fácil de utilizar a corto plazo. Luego, cuando hemos superado esa base, cuando tenemos eso controlado, claro, la inteligencia artificial o la machine learning nos sirve para encontrar cosas que ya no son tan evidentes. Es decir, cuando digo evidentes, si sumamos y restamos y multiplicamos, veremos muchas cosas evidentes, pero las veremos y las podremos hacer seguimiento, podremos obtener conocimiento de esos datos. Cuando este nivel de conocimiento lo tenemos asumido, podemos hacer cosas que superan en sofisticación y que ven patrones donde ya no son evidentes, que nos ayudarán, pues, por ejemplo, a predecir qué nos va a pasar, predecir la demanda, predecir la demanda para diversas ofertas, por diversos segmentos, modelos de recomendación, como los que ha explicado Denis, muy interesantes y que, de hecho, sería interesante que hablemos algún día, modelos de recomendación aplicados a lo analógico, al espectáculo analógico, donde bueno, ya lo hablaremos otro día. Hay modelos de segmentación que nos ayuden a entender nuestra audiencia de una forma más compleja, más poliédrica. Pueden ser dos elementos, pero luego cosas muy peregrinas, como por ejemplo todas las organizaciones culturales lidian con una captación de datos a veces muy caótica, que con los años va acumulando errores de descripciones de las direcciones, en los nombres, en los datos. Pues la inteligencia artificial nos puede depurar esos datos de forma automática y podemos hacer que nuestros datos estén siempre más limpios sin más coste que mantener eso en funcionamiento. Y luego puede haber también hay ciertas cosas, como por ejemplo podríamos llegar a acceder a los teatros con nuestra cara. Aquí entramos ya en límites donde comentaba yo en la presentación, tenemos que tener reflexiones éticas en paralelo si esto queremos que pase, porque la tecnología puede hacerlo o va a poder hacerlo en muy breve y si no tenemos ese debate, pues la tecnología lo va a poner a disposición y lo vamos a empezar a utilizar algunas organizaciones sin haber tenido ese debate y vamos a tener la tecnología antes de haber pensado en cómo utilizarla, ¿no? Así que hay muchas posibilidades, sin embargo, debería ser siempre la necesidad la que nos guíe. No la capacidad tecnológica. Google tiene una capacidad tecnológica inimaginable para hasta incluso para alguien de Google seguramente, que sean las necesidades las que nos guíen y no la tecnología. Y que sea siempre habiendo tenido un debate ético, un debate sobre qué queremos hacer y dónde están los límites de lo que queremos que se pueda hacer con inteligencia artificial. Okay, gracias, Ferran. Denis, a propósito de lo que estaba planteando Ferran precisamente, hay un par de comentarios sobre lo que tú nos has presentado son experiencias de momento de laboratorio y que podrían eventualmente extrapolarse. Entonces hay dos preguntas. Una, si han pensado en el laboratorio en el que están o en las líneas de investigación la posibilidad de trabajar o de vincularse con organizaciones o espacios culturales, por ejemplo, y si es aplicable o si es extrapolable pensar sistemas de recomendación para lo presencial, para espectáculos presenciales, estoy pensando en conciertos, óperas, teatro, danza. No sé si hay experiencias o interés por investigar en ese campo. Denis. Sí, mira, respecto de la primera pregunta, si bien yo he trabajado en sistemas de recomendación ya por 12 años, la aplicación a recomendación de aspectos artísticos ha sido más reciente en los últimos 4 o 5 años. Entonces ha salido de forma un poquito medio orgánica, espontánea,
y recién ganamos financiamiento con la BRI de la UC hace 2 años. Y entonces pudimos armar ya un pequeño núcleo con el profesor Rodrigo Cádiz y un grupo de estudiantes que ha venido de forma bien, con mucho entusiasmo, energía a trabajar en estos temas. Ahora, si hubiera organizaciones que quisieran como poder hacer uso de estas tecnologías y pudiéramos hacer colaboraciones, yo estaría encantado de poder, ¿cómo se llama?, poder hacer esa transferencia y también aprender de ello. Yo cuando enseño de recomendación, doy la idea a los estudiantes, por ejemplo, del curso que dicto en magíster y doctorado, de que uno aprende estos modelos como si fueran los típicos modelos de machine learning o de aprendizaje automático, que mira, aprenden a clasificar fotos de imágenes de gatos o perros. Pero acá hay un problema más complicado, que es quiero realmente aprender los gustos de un usuario. Esos gustos pueden ir cambiando en el tiempo. Yo igual puedo influenciar esos gustos. Podría ser que el usuario cambie sus gustos, o podría ser de forma sin esperarlo. Y aquí veo la parte del debate ético que ve Ferran, y esto se ha estudiado en algunos casos, que se homogenizan los gustos en términos generales en el tiempo. Hay un paper muy bonito de la conferencia de sistemas recomendadores de hace 2 años, de unos sociólogos de Princeton, sociólogas de Princeton, y que muestran que en términos muy generales los recomendadores, si uno no los trata bien, van homogeneizando los gustos de las personas. Y ahí se ve un poquito el riesgo que mencionaba Ferran anteriormente. Hay que poner mucho cuidado en los incentivos que uno le da al algoritmo, porque el algoritmo no tiene intención, entonces puede haber problemas con esto. Pero si uno sabe cuáles son esos riesgos y pone los cuidados posibles, uno puede entrenar con más cuidado estos sistemas y también usar lo que uno aprende de cuando se usan estas experiencias en el mundo real para mejorarlo de forma incremental y iterativa. Entonces, claro, me encantaría poder aplicar estas ideas y estos conceptos con otras organizaciones. Y con sobre respecto a la segunda pregunta, claro, ahí hay una dificultad adicional, que es ya de sistemas de ingeniería, porque probablemente para lo presencial uno tiene que incorporar algunas cosas adicionales, por ejemplo, poner estos sistemas en un dispositivo móvil y hacer que funcionen en el dispositivo móvil o que se comuniquen bien en la nube para sacar información. Eso es factible, pero requiere ingeniería adicional. Ya uno quizás conoce los sistemas, pero implementarlos así no es tan trivial. Las cosas que hace Google Arts and Culture a mí me encantan. Por ejemplo, yo he hecho esto de tomar una fotografía y con realidad aumentada ponerla en el living de mi casa y poner ahí a mi hijo a que vamos como a simular que estamos en el Louvre viendo alguna obra o una de Klimt, no sé, encuentro fabuloso. Ahora, si pensando en que podemos salir de la pandemia y podemos ir a un espectáculo presencial y que uno pueda combinar modalidades, tal como dice Ferran, lo presencial tiene una riqueza adicional, pero si uno puede combinar presencial con digital, se pueden dar también posibilidades muy interesantes, ¿ya? Y donde los sistemas de recomendación pueden efectivamente darte una visión adicional, capturar datos que también pueden ser muy útiles para después mejorar la forma en que uno produce el contenido y en que uno después también lo presenta, sin por eso dejar la parte creativa y espontánea que también que sea el factor principal que lleve esto, y que el resto simplemente te ayude a mejorar la forma en que uno después puede llegar a la comunidad. Así que están las dos cosas ahí presentes. La segunda requiere, no lo quería decir, pero requiere más inversión, porque requiere ingeniería, para implementar estas cosas. Quería hacer una salvedad, sí que es importante, ¿eh? Estas tecnologías ya se están utilizando. Hace poco vi una charla de unos investigadores, eran ingenieros en Estados Unidos, que le hicieron una campaña publicitaria a una empresa que vende software de recursos humanos. Y ellos querían mejorar la presencia que tenían, hicieron una campaña nueva y usaron Cycle Guns, que son modelos muy recientes de arte generativo, para poder testear mucho más rápido diferentes opciones que tenían de presentar esto. Así es que esto ya se está usando
Y no se está usando por sí solo, se está usando en combinación con diseñadores, con gente creativa, pero ya está, ¿cómo se llama?, utilizándose y uno simplemente quizás no nos hemos dado cuenta. Y como dice Ferran, la tecnología nos pasa encima si no hacemos la discusión antes. Es Quizás después de cierto. este seminario habrá que hacer el vínculo, Denis, digo, entre el laboratorio de ustedes y las experiencias con el campo cultural. Quisiera ir a las últimas preguntas, Luisela. Hemos hecho un recorrido por la visión de Google sobre su plataforma Google Arts, pero me gustaría conocer cómo ha sido en la práctica estos últimos meses de confinamiento. La particularidad que ha tenido el COVID es que al menos en el mes de marzo todos los espacios culturales de distinta naturaleza cerraron su atención presencial a públicos. La mayoría de las organizaciones culturales se volcaron a lo digital y por varios meses en distintos países la población ha estado confinada y las pantallas y las plataformas se han transformado en su vía de interacción. ¿Cómo han visto ustedes desde Google Arts este tiempo? ¿Cómo se ha dado el comportamiento de las audiencias digitales en el uso de la plataforma? Bueno, primero quedó muy claro para todos que era un momento más, que sigue siendo un momento más difícil para cualquier organización cultural, grande y pequeñas. Todas realmente pasaron a través de un momento más difícil, algunos países más difíciles que otros, pero bueno, en principio un momento más difícil para todos. Desde el punto de vista de la tecnología y de los socios, sí hemos visto más interés a partir de los usuarios y de los socios. Estamos muy orgullosos del hecho de que aunque sean condiciones más difíciles, los socios hayan querido seguir trabajando en la plataforma Google Arts and Culture, aunque con menos recursos, menos tiempo. Y muchos con ellos, con muchos más, hemos trabajado con más atención al tema de compartir, de seguir compartiendo recursos, oportunidades y tecnología para que pudiesen seguir con su programación cultural. Por ejemplo, hemos puesto a disposición de los socios un programa que se llama Conectado con la Cultura, para que puedan tener oportunidades a través de la tecnología de Google y de otras empresas para seguir con la programación cultural en línea. Y además hemos pensado en programas programados junto con los socios para responder a esta crisis. Como hemos dicho, por ejemplo, fue una crisis más grande, sobre todo para organizaciones como teatros o organizaciones que se enfocan en performing arts. Un ejemplo de respuesta, por ejemplo, fue la respuesta tecnológica del Teatro La Scala en Milán, con el que hemos trabajado para crear la primera ópera distribuida a través de 6 países, donde artistas del mismo coro han compartido su versión de una ópera de forma original e integral. Por primera vez, 92 artistas total, a partir de la orquesta y del coro, han compartido su propia versión de esta ópera, que ahora está online, y el Teatro La Scala realmente eligió. Hace 2 años casi que hemos trabajado con ellos para subir el contenido online. Pero decimos que hemos, en este caso, acelerado el proceso de transición online para responder a la crisis, porque como sabemos, el teatro cerró durante varios meses. Y poder seguir compartiendo su programa online y hacerlo a través de la tecnología Google Arts and Culture y YouTube, para hacerlo de una forma original y útil, fue realmente algo más diferente de todo lo que hemos hecho hasta hoy en día, y seguimos invirtiendo en este tipo de colaboraciones tecnológicas, decimos, diferentes, y que estamos al servicio de los socios para seguir juntos. Muchas gracias, Luisela. Ferran, pensando en el tiempo que viene y considerando tu conferencia, Ferran, ¿cuáles dirías, si pudiéramos sintetizar, serían desde tu análisis las recomendaciones para las organizaciones culturales en el tiempo que viene? ¿A qué me refiero?
hay algunos autores, algunos consultores o analistas que sugieren que el tiempo de reapertura, por ejemplo, los procesos de reapertura, indudablemente tienen que ser graduales, pero habrá que saber elegir ese momento de reapertura y cómo llevar la comunicación con los públicos para incentivar o bien hacerse cargo de esa tendencia que tú mostrabas, ¿no? De ese umbral que tú mostrabas. ¿En qué ideas podríamos coincidir o consolidar para las organizaciones culturales a fin de tenerlas en cuenta en su relación con los públicos en el futuro inmediato? No sé qué podrías comentarnos, Ferran. Bueno, una primera idea que yo lanzaría es que saliendo más rápido puede que no lleguemos antes. Que vale la pena avanzar de forma prudente en todos los aspectos y observar de forma prudente la reacción del público. Tenemos que hacer un esfuerzo de empatía con el público. No es fácil porque las organizaciones que cerraron la segunda semana de marzo y aún no han podido abrir, tienen poca energía en las pilas como para gastarla en empatía. La tienen que gastar en sobrevivir y eso es complicado, ¿no? O sea, entiendo que es complicado. Pero tenemos que empatizar con la audiencia, meternos en su lugar y intentar hacerles fácil y progresivo la introducción. Hacerlo de forma concertada, es decir, que yo entiendo que en espacios geográficos donde la audiencia se comparte, vale la pena que los sectores se pongan de acuerdo en los cuándos, en los cómo, en la evolución, que desde ese acuerdo sectorial alineen a las organizaciones, a la administración pública, a los poderes públicos, que los poderes públicos sean muy sensibles a las necesidades, idiosincrasias y particularidades del sector, que son muy delicadas, es decir, la supervivencia o no de todo un tejido creativo y productivo puede estar en tomar una decisión o no tomarla en un sentido o en otro, o comunicarla de una forma o de otra. Y con estas premisas yo creo que se abre el momento para cambiar muchas cosas, es decir, que se abre el momento para pensar cómo se tiene que desarrollar en esta fase y quizás ya en adelante el proyecto, partiendo de la esencia del proyecto, olvidándonos de cómo se hacían las cosas hasta ahora. O sea, por ejemplo, ¿tiene sentido anunciar un espectáculo de aquí a 6 meses ahora y ponerlo a la venta? Puede que tenga un sentido desde la óptica de la producción y entonces habrá que hacerlo, pero desde la lógica de los públicos seguramente no tiene mucho sentido. Es difícil planificar qué vamos a hacer, cómo vamos a estar en nuestro ámbito territorial ya que a 6 meses, si ya va a haber vacunas, si no va a haber vacunas, si vamos a estar mejor o peor. Entonces, es un poco ir paso a paso en una óptica más, de una planificación más, podríamos decir, más líquida, más fluida, más flexible, más adaptativa, en la que no demos por ciertas demasiadas cosas. Por ejemplo, hoy repasando mi ponencia, no todas las organizaciones presentan, ahora que estamos analizando quienes están comprando por primera vez después de la reapertura en algunas organizaciones, no todas responden a lo que esperábamos. Estamos intentando entender por qué, pero no todas tienen el mismo porcentaje de nuevos clientes que nos esperábamos. Algunas tienen más clientes nuevos de los que esperábamos. Estamos analizando qué propuesta de contenidos. Los contenidos han cambiado mucho, con lo que está cambiando mucho la audiencia. Entonces, no dar por hecho muchas cosas, intentar basarnos en evidencias y planificar a corto plazo, no hacer planes de grandes planes, sino intentar llegar a la próxima meta volante. Y sin duda, de lo que hemos estado hablando todos, tanto ayer como hoy, apostar muy fuerte por la digitalización. Es decir, con la dificultad que tiene hacerlo en estos momentos, ojalá lo hubiéramos hecho antes o hubiéramos empezado a hacerlo antes, pero apostar por la digitalización como espacios donde podemos tener impacto a pesar de estar cerrados, donde podemos encontrar con esfuerzo y con un poquito de suerte nuevas vías de ingresos que hagan más sostenible el proyecto,
aunque a la vez digo, no está en absoluto garantizado que las encontremos. Es decir, que tenemos por ahí un terreno difícil de avanzar. Ok, Ferran, muchas gracias. Denis, para cerrar, te quería pedir, conociendo tú el contexto chileno, alguna referencia a algo que ha estado en la conversación de quienes están siguiendo el seminario y que se refiere a la brecha digital y a la diferencia, ¿no?, que hay en el acceso, no solamente a la conexión, sino que también creo que hay un tema de analfabetismo digital. ¿Cuál es la impresión que tienes tú de cómo estamos como ecosistema, como país, en relación a este tema? ¿Hay un trabajo cultural por hacer? Por ejemplo, el sector cultural, las organizaciones culturales podrían hacer algo respecto a la brecha digital. Hay distintas estimaciones de la población que no accede o que no tiene la posibilidad de acceder y por lo tanto que quedan fuera de esta conversación. ¿Qué piensas, Denis, en el cierre del seminario? Bueno, hay que distinguir un par de cosas. Una es la alfabetización digital, pero por otro lado es la penetración de la tecnología. En Chile la penetración de tecnología móvil es altísima. O sea, incluso los hogares más vulnerables tienen acceso a algún dispositivo celular. La semana pasada, David Bravo, economista, dio una charla sobre el estado del empleo en Chile durante la pandemia y mostró que ellos en una encuesta que están haciendo longitudinal en el tiempo, tienen como una muestra del 98%, porque como un 98% de los hogares en Chile tiene al menos un dispositivo móvil. Así es que acceder a eso no parece ser el problema, pero sí a qué posibilidades te da muchas veces tener acceso a dispositivos móviles o a Internet. Ahora, cuando hablamos de Internet de calidad en la casa para que, por ejemplo, los niños puedan acceder al colegio, ahí tenemos diferencias súper grandes. Hay una diferencia de acceso grande. Y también a las posibilidades que tiene la tecnología y también a no caer un poco en los mitos, ¿ya? A mí, yo que soy investigador también del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, y ahí investigamos aspectos políticos y sociales, implicancias que tiene la tecnología y los datos. Hay una noción de que muchas veces la gente usa mucho también por el hecho de tener dispositivos móviles, redes sociales, se informa ahí, y hay aquí una conexión entre contenido digital, desinformación, y de que realmente uno no sabe qué es real, qué no, qué es una obra artística, qué finalmente está haciendo como... a mí creo que hay un trabajo importante que hacer de alfabetización digital, en que queremos o sea, nos gustaría que la gente sepa realmente qué cosas se pueden hacer, qué cosas son riesgos y también qué cosas son grandes potenciales, por ejemplo, en el ámbito cultural. Entonces es extraño. Por un lado, hay mucho acceso a dispositivos móviles, hay una gran penetración hacia redes sociales. Recuerdo también hace unos años cuando crecía Facebook en Chile, fue el país que creció más en el mundo, por ahí por el 2008, 2009, no recuerdo el porcentaje. Entonces, hay una gran penetración de tecnología móvil, de acceso a las redes sociales. Entonces, de alguna forma es como que hay público, pero el público normalmente que usa se encierra en su burbuja de información, en su grupo de WhatsApp, en la gente que sigue las redes sociales, y eso evita que de repente este contenido diverso y rico que se puede generar pueda llegar a toda la audiencia, a pesar de que uno dice, no, si todos están conectados, bien, pero no todos están viendo lo mismo. Un poco también por lo que dice Luisela, hay un gran desafío porque cuando tienes 1.000.000 de imágenes, 10.000 exposiciones, no hay tiempo suficiente para verlas todas. Y el sistema, como Google, los sistemas de recomendación, los de búsqueda, te ayudan a filtrar esa información y la idea es llegar con la información más relevante. Ahora, ¿cómo hacer el mejor uso de esas herramientas? Ahí hay un proceso de información digital y de alfabetización que como sociedad deberíamos abordar, y que tanto la ciencia como el arte, aquí cuando uno, de repente, algunos lo entienden como cosas separadas, el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y arte, en muchas partes el A de arte está y ahora se habla de STEAM, ¿ya? Ciencia, tecnología, arte,
¿ya? También. Entonces, yo creo que esa conciencia debería también estar de alguna forma más impregnada en la sociedad. Tenemos todo esto y nos puede servir, y no es solamente para meterse al celular, ver las noticias, hablar con tu grupo de Facebook. Hay muchas cosas malas que hay que evitar y muchas cosas buenas que podemos abordar a través de la tecnología. Ok, muchas gracias, Denis, por esa, siento que declaración que puede ser inspiradora para trabajarla desde las organizaciones y espacios culturales, el pensamiento crítico o cómo incorporamos herramientas de análisis también en el uso de las plataformas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a Luisela desde Londres, a Ferran desde Barcelona y a Denis Parra desde Santiago por la disposición a conversar. E invito a quienes nos han seguido en la jornada de hoy a reencontrarnos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a estar dedicando la jornada de este seminario de desarrollo de públicos y cultura digital al tema de los museos. Conoceremos la experiencia del Museo del Prado, del Museo de Bogotá y del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, cómo han adaptado al momento de la pandemia, al confinamiento, cómo han encontrado nuevos públicos y qué lecciones han podido recoger. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Nos vemos mañana. Gracias a ti, Javier. Chao.